Hola mis niños, espero que se encuentren muy bien, la verdad los he extrañado mucho y hoy vamos a tener un nuevo día de lectura, pero nos hace falta como alguien, como algo. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Vieron lo que yo vi? Unos pelitos amarillos. ¡Yo! Hola querido. ¿Cómo está, profe? Muy bien, ¿y usted cómo está, jovencito? Excelente. Miren, aquí está Don Mr. Watson. Así es. Y qué bueno poder estar en esta lectura del día de hoy. Estoy muy emocionado con esta historia, profe. ¿Verdad? Claro. Y acuérdense que cada capítulo pasan tantas cosas. Uy, sí. Ya quiero saber qué es lo que va a pasar el día de hoy. Bueno, entonces resulta que el capítulo que los niños han estado leyendo, sino que, mira, te cuento. Ajá. Ellos lo leen una vez solitos y luego lo leen una vez con nosotros. Ah. Entonces ellos más o menos ya saben qué pasó. En cambio tú apenas vas a averiguar qué pasó. Claro. Pero es bueno porque así les podemos explicar. Es más, Dígame. si no estuviéramos en esta pandemia, ya me hubiera ido para Birmania. Imagínense, Birmania es lindo, muy lindo. Por lo que hemos podido ver por allí en nuestras visitas por medio de Google Maps. Claro. Bueno, entonces te cuento. Resulta que hoy esta historia se llama El viaje a ninguna parte. ¿Qué? ¿Uno cómo puede viajar a ninguna parte? Te vas a dar cuenta porque se llama así. Entonces, Ya. vamos a empezar. Bueno. El día 1 de diciembre de 1817, Adoniram se encontraba en la mitad de su acostumbrado paseo matutino. ¿Matú quién? Matutino, o sea, el paseo que hacían las mañanas. Ah. ¿Listo? Es que yo conozco al Tino. Ah, bueno, ese Y a otro. Matu. Ah, no, a Mati. Bueno, esas son dos mezclas ahí, pero no. Alrededor de Rangún, cuando repentinamente se detuvo en medio de una calle llena de lodo o barro. Porque no se me habría ocurrido antes, dijo, entre risas. Por supuesto, esa es la solución. Claro. Adoniram se apresuró a regresar a casa y a contarle la idea a su esposa. Ann, tengo la solución, dijo, cuando entró al patio de la casa. ¿La solución para qué?, preguntó Ann, desde el otro lado de la casa. Para el problema de ser birmano y cristiano al mismo tiempo. Ann Resolvió el problema. resolvió el problemón este. Dice Ann, que ya estaba en el patio, escuchaba atentamente a su esposo. ¿Recuerdas la carta que recibimos la semana pasada de William Carey?, preguntó Adoniram. Carey decía que había un pequeño grupo de cristianos birmanos en Chittagong. ¿Chitan quién? Chittagong. Rayos. Eso es como otro pueblito de Birmania. Acuérdate que estamos en Birmania. Sí, claro. ¿Listo? Entonces, he pensado que podríamos invitar a uno o dos de estos a que se unieran a nosotros aquí, en Rangún. Ya. Podrían predicar y responder preguntas. Así la gente de aquí no podría decir que es imposible ser birmano y cristiano al mismo tiempo. Estaríamos en la disposición de presentarles a un cristiano birmano y demostrarles que están equivocados. Wow. Adoniram observó el brillo de los ojos de su esposa. Es una idea maravillosa. Eso es lo que necesitan ver los birmanos. Y ahora es el momento idóneo para viajar a Chittagong. Los Hawk estaban aquí para ayudarlos a dirigir la misión. Además, una travesía por el mar te tendría muy bien para dar un descanso a tus ojos, dijo Ann. Claro. No será sencillo encontrar un barco que vaya a Chittagong, pero empezaré a No, pero buscar. es que uno cómo puede encontrar algo que vaya por allá. Y más en esa época, acuérdate que estamos hablando de tiempo muy atrás. Adoniram comenzó a pensar y a prestar atención a las naves que entraban y salían del puerto de Rangún, con la esperanza de hallar un barco que fuese a Chittagong, pequeño puerto situado al norte de la bahía de Bengala. No, pues yo creo que allá los lleva Expreso Palmira, eso va para todos lados. Claro, Expreso Palmira, está bien, pero ¿No? resulta, bueno, Expreso Palmira va por tierra y ellos necesitan ir por agua. Ah. Entonces no es tan sencillo. A unos 300 kilómetros al este de Calcuta y a 80 de la frontera occidental entre Birmania y la India. Oh. Dada la proximidad de Chittagong, muchos birmanos de la provincia fronteriza de Arakan residían allí. ¿Y cómo pueden vivir en un huracán? Arakan, otra provincia. Ya, perdón. No, tranquilo. También se había establecido allí un misionero holandés, quien estaba predicando el Evangelio de Cristo a los birmanos.
Si los vientos eran favorables, la travesía desde Rangún a Chittagong podría llevar 2 semanas. Adoniram esperaba encontrar un barco con destino a Calcuta, que hiciera la escala en Chittagong, donde él desembarcaría. Una vez convenciera a 1 o 2 cristianos birmanos para regresar con él, buscaría un barco que les trajera de regreso a Rangún. Una semana después, Adoniram se enteró de la llegada al puerto de Rangún del Two Brothers, un barco que aparentemente estaba a punto de efectuar la travesía de ida y vuelta a Chittagong. Preciso, profe. Preciso, mira Dios cómo es Justo tan lo bueno. que necesitaba. Ajá. ¿Será que nuestros chicos han visto un momento así? Que justo necesitan algo y Dios lo suple. Yo creo que en esta cuarentena muchos hemos visto como Dios nos ha dado eso que necesitamos. Qué bueno que escribieran un reportico así, ¿cierto? Sí, que nos contarán al final de esta lectura qué cosas han visto que Dios ha hecho en este tiempo y ustedes han dicho, uy, Dios nos dio esto, Dios nos proveyó. Uf, yo lo quiero leer. Bueno, yo te los voy a leer, pero Bueno. mientras tanto sigamos. Bueno. Algo muy poco usual para una nave que tuviera a Rangún como punto de partida. Adoniram lo tomó como una señal de Dios, de que era el momento adecuado para emprender el viaje, así que se lo hizo saber a Anne. En la Navidad de 1817, el Two Brothers hizo banderas para emprender su navegación por el río Rangún con Hizo destino banderas. a Chittagong. Yo también hice la bandera la otra Bueno, vez nosotros- en el colegio. Esa es otra izada de bandera, pero en Ah. esta sería como extender las velas, esos telas grandes que tienen los barcos para que el viento pudiera llevarlo. Ah. Entonces, repentinamente Adoniram enfermó gravemente, situación que atribuyó a una combinación entre alguna nueva enfermedad y los intensos dolores de cabeza que había padecido como consecuencia de haber forzado tanto la vista. El capitán le aseguró que llegarían a Chittagong en 10 a 12 días. Y él... ¿Qué? Ajá, era un viaje ¿Tanto? largo. Sí, y él se dijo a sí mismo que podría aguantar fácilmente el malestar durante ese tiempo. Al final del segundo día de travesía, el Two Brothers tuvo que hacer frente a fortísimos vientos, a vientos muy fuertes. El capitán visitó a Adoniram, quien era su único pasajero, para explicarle que el viaje podría prolongarse un par de días más de lo esperado. Pues no había mucha gente que fuera por allá. No, y aparte de eso, pues el viento es el que controla los barcos. Y si el viento está fuerte, pues el Pues, barco se mueve. Claro. Y si no, pues... Exacto. Debido a los fuertes vientos contrarios, pero se equivocó. El barco estuvo a merced del viento y del furioso océano un mes entero. ¿Qué? Lo que iba a durar 10-15 días duró un mes. No. Primero en el Golfo de Mataván, de Birmania, y después en la Bahía de Bengala. Hacia finales de enero, imagínate, él salió en diciembre y en enero Adoniram estaba convencido de que el capitán era incapaz de dirigir el barco como a la tripulación. A la velocidad que iban avanzando, tardarían 3 meses en llegar a Chittagong. ¿Qué? Eso, si no terminaban antes todos, las personas y los suministros y el agua potable se terminaban. El 1 de febrero de 1818 pasaba la fecha para la cual Adoniram había planeado estar en Chittagong. El capitán decidió que era útil intentar llegar a su destino original, ¿Cuál era la fecha, profe? 1818. Ah. Entonces, ordenó a la tripulación aprovechar los vientos favorables y poner en rumbo al sudoeste hacia Madrás, India. Esta serie de acontecimientos hizo que Adoniram se acordara de cuando fue secuestrado en el Océano Atlántico por los corsarios franceses. No. Resulta que, si recordamos antes, cuando Adoniram apenas estaba pensando llegar a este viaje, hubieron unos tipos en un barco que lo secuestraron por un tiempo. Entonces se parecía un poquito, pero es que a veces estaba bajo su voluntad. Muchas cosas ha vivido este Adoniram. No, a este hombre le pasan muchas cosas. Bueno, una vez más estaba hambriento y se dirigía hacia un lugar el cual no quería ir. Con el viento a favor, el progreso del Two Brothers al atravesar la bahía de Bengala fue excelente. Pero al aproximarse a la costa de la India, las mareas unidas al viento que habían vuelto a cambiar de dirección lo empujaron lejos de tierra firme. El capitán empleó otro mes intentando acercarse. Entonces recordemos que era Navidad de diciembre, enero y ya íbamos para el siguiente mes, que sería No ¿cuál? puede ser. Febrero. Febrero. ¿Cómo Entonces, así? lo suficiente a tierra para poder echar el ancla cerca de Madrás.
Eran los últimos días de febrero y la situación a bordo era desesperada. La comida, el agua se habían agotado y la única forma de conseguir un poco de ambas era mendigándolas a los escasos botes tripulados por los nativos que se aventuraban a navegar por aquellas latitudes del Océano Índico. Profe, es que ahora que habla de Índico, así como yo le indiqué, hubiera sido que se fueran en el Expreso Palmira. Es que ellos no me escucharon. Es que acuérdate que ese solo es por tierra. Ah, Bueno, y esto es por agua. Entonces, seguimos. El equivalente a una taza de agua y una cucharada de arroz enmohecido, o sea, lleno de moho ya no era algo tan comestible. ¡qué horrible! Era todo cuanto los tripulantes de Two Brothers podían conseguir. Y eso en el mejor de los casos. La situación de Adoniram era incluso más desesperada de lo que en un principio pareció ser un mareo. Acabó convirtiéndose en un caso de disentería. ¿Qué es disentería? Tú me estabas contando hace un tiempito. ¿Qué es disentería? No, pues aquí hay un lugar que se llama Dicenter. No sé si será lo mismo. No, lo que hablábamos de la enfermedad. Ah, la disentería, profe. Ajá. Yo sé. Dale, diles. La disentería es una enfermedad en la cual empiezan a salirle unas úlceras en el intestino grueso. Ay, Dios mío. Y entonces las personas hacen poposito, pero con sangre. No, pobrecito. Eso es una enfermedad infecciosa terrible. No, La gente se imagínate. puede morir de eso. Ujú. Y él estaba en un barco, ¿quién lo iba a atender? Claro, era mejor que hablaran de disenter, no de disentería. Bueno, sigamos. Entonces, estaba demasiado enfermo para comer. Y la aguda fiebre que padecía no podía ser combatida con la escasa porción de agua que a diario recibía. Los días se sucedían sin que tuviera la fuerza suficiente para levantarse de la cama y a duras penas pudo entender el capitán cuando éste le comunicó que había decidido desistir del intento de alcanzar Madrás. Profe, es dime. que la persona que le da disentería no solamente empieza a deshidratarse porque le da diarrea. ¿No? No. ¿Qué más pasa? Un dato médico A ver, con este hombre es Mr. Watson. muy inteligente. Sino que aparte les puede dar anemia. Porque resulta que cuando hacen poposito con sangre pierden mucha sangre Ujú. y tienen fiebre. Entonces todo eso combinado hace que la gente se desmaye, pierda conocimiento o incluso esté cansado todo el tiempo. Quedamos en que el capitán le dijo que ya no podrían alcanzar Madrás y que ahora navegaban con rumbo a un pequeño puerto llamado Masulipitam. Imagínate, ni lo puedo pronunciar. Masulipili. Otra vez, Masulipitam. Masulipili. Para allá iban. Tan. Listo. Situado a casi 500 kilómetros más al norte. Adoniram entró en un estado de salud en el que perdía la conciencia por momentos. Cuando estaba consciente pensaba en Anne y se preguntaba cuánto tiempo tardaría en llegar a Rangún. La noticia de su muerte. Finalmente, 3 meses después, que zarpó con tanto optimismo de Rangún, el Two Brothers alcanza la costa máxima de Masulipitam. Masulipili. Tan. Muy bien. El mar estaba en calma y la tripulación ardía de deseos de desembarcar. El capitán preguntó a Adoniram si deseaba que le ayudaran a desembarcar, pero este apenas podía concentrarse en lo suficiente como para decir lo que debía hacer. Casualmente, sin embargo, logró medio escribir una nota que le dirigió a cualquier residente inglés, en la cual suplicaba que vinieran a recogerle para poder morir en paz en tierra firme. Aquella misma tarde vino a buscarle un grupo de soldados ingleses, vestidos con uniformes rojos. Cuando llegaron a la tierra, le esperaban un oficial del ejército británico, el cual insistió en que Adoniram se hospedara en su propia casa. Wow. El efecto que una vestimenta y cama limpias, así como abundante agua y comida, ayudaron a la rápida recuperación de Adoniram, la cual incluso sorprendió al mismo, quien había estado convencido de que iba a morir. Una vez recuperadas sus fuerzas, Adoniram concentró sus esfuerzos en encontrar una forma de regresar a Rangún. Temía que Anne, después de 4 meses, imagínate, lo que iba a durar 10-15 días, 10 o recordemos, 15 días se volvió 4 meses. sin recibir noticia alguna de él, hubiera imaginado lo peor, por lo cual deseaba volver cuanto antes a su lado. No obstante, rechazó el plano de la posibilidad de volver a embarcar el Two Brothers para navegar hacia Madrás,
el puerto indio más cercano, donde solía haber un buen número de barcos que iban y venían. Adoniran optó por cubrir los casi 500 kilómetros que había hasta Madrás viajando por tierra. El 1 de abril de 1818, Adoniran se despidió del oficial británico, agradeciéndole su bondad y generosidad para con él, y se dispuso a alquilar un palaquín, que es una especie de caja con almohadilla que era transportada por 4 hombres. Bueno, entonces dijimos que lo llevaban en una especie de caja con almohadilla que era transportada por 4 hombres. Adoniran pensó en lo diferente que había sido para él en esta ocasión las circunstancias en la India, ya que en anteriores ocasiones había sido perseguido por oficiales británicos con órdenes de arrestarle y deportarle a Inglaterra. En esta última había sido hospedado y colmado de favores por un oficial de ese mismo país. Qué cosa tan extraña, profe. Así es, algo no solo motivado por su deplorable estado de salud, sino que también obedecía a un cambio de la conducta de la East India Company, que ahora era más tolerante con los misioneros que llegaban a India, aunque todavía ejercía una gran influencia a la hora de decir quién recibía autorización para permanecer en el país. Además, era obvio que incluso para él, más estricto de los oficiales de East India Company, que Adoniran no había venido a la India con la intención de quedarse como misionero, sino que más bien era víctima inocente de unas circunstancias desafortunadas y que tenía la intención de regresar lo más pronto posible a Rangún. Cuando finalmente llegó a Madrás, tuvo una vez más... ¿No ¿sí ve qué rima? Madrás llegó una vez más. Que enfrentarse a la desilusión. Ni un solo barco de los que habían en el puerto tenía previsto navegar hacia el norte de la bahía de Bengala, y no se esperaba que ninguno lo hiciera hasta julio o agosto. ¿Qué? De nuevo se sentía atrapado y sin otra opción que la de esperar y orar que pudiera regresar a Rangún pronto. En Madrás, el reverendo Sir Thomason, capellán de la East India Company, invitó a quedarse con él cuanto tiempo fuera necesario. Al agradecimiento de su invitación, Adoniran intentó ser útil y ayudar al señor Sir Thomason, con lo que fuera posible. ¿El reverendo? Sí. O sea que... Y eso que era muy reverente. Sí. Y aún así ayudó, imagínese. Bueno. Y con todo lo que fuera posible. Todos los días, a la hora del almuerzo, caminaba hasta el muelle para ver si veía algún barco en el nuevo horizonte. Hacia finales de julio, Adoniran encontró, por fin, un capitán cuyo barco se dirigía a Rangún. No obstante, antes de comprar el pasaje, hizo algunas averiguaciones referentes a la nave y su capitán, ya que no tenía el menor deseo de pasar 3 meses de un lado al otro por la bahía de Bengala, claro, por causa de un marino incompetente. Para que le dé el disenter. Exacto. Digo, la disentería. Las respuestas fueron satisfactorias y con gran alivio. Adoniran se despidió de Sir Thomason para emprender el viaje de regreso a Rangún. Afortunadamente el viaje de regreso fue rápido y cómodo. El 2 de agosto de 1818, Adoniran observó lleno de alegría cómo el barco se deslizaba por la delta del río de Rangún para reunirse con ellos. Pero su alegría no duró mucho. El piloto no tenía buenas noticias para él. Según le dijo, la misión en Rangún se había disuelto. Adoniran le preguntó detalles en las repetidas ocasiones, pero sin ningún resultado. El piloto no sabía más detalles y también ignoraba que había sido de los misioneros. El viaje por el río de Rangún se le hizo muy lento. Ante la incertidumbre si encontraría con vida a Anne o si por el contrario habría muerto. ¡Qué terrible, profe! Sí. Yo me pregunto, profe, ¿le puedo preguntar algo? A ver. ¿Por qué le pasan tantas cosas a este Adoniran? Bueno, es que recordemos que a veces algunas veces la mayoría que Dios nos llama a hacer misiones o a hacer algo para Él, no siempre las cosas son fáciles, ¿sí? Se requieren sacrificios. Y antes de disfrutar de esa bendición que Dios tiene para nosotros, al obedecer, pueden pasar cosas difíciles como estas. Pero eso abre el camino para los demás. Entonces, aunque es difícil para él, Dios está con él y a través de la vida de Anne y de Adoniran, las misiones se abrieron para este lugar. Entonces no todo fue tan malo. Es que parece un milagro y muchas cosas que pasan. Otro milagro y muchas cosas que pasan. Sí, es un poquito complejo, pero vamos a ver que la historia va a ser buena al final. Esperemos.
Bueno, además tampoco paraba de pensar en las posibles causas de la desaparición de la misión y qué habría ocurrido con la imprenta. Casi finalizada la revisión de la gramática y diccionario birmano, las preguntas le saltaban, pero sabía que tendría que esperar hasta llegar a Rangún para encontrar respuestas. Las largas sombras vespertinas se extendían por el campo cuando llegó a la altura del Padoga Shiu Dagon, la cual se levantaba sobre la jungla. Estaban muy próximos a Rangún. Adoniran recogió sus escasas pertenencias, ya que su intención había sido ausentarse un mes y no 7 meses, que era el tiempo que había transcurrido desde su partida. No. Y aunque estaba decepcionado por no haber podido regresar con un solo cristiano birmano, aquello no se podía comparar con el temor que sentía por el estado de su esposa. Claro. Cuando vio a Anne y a George Holt en el muelle, ¿Los vio? sí, ¡Qué emocionante! las lágrimas de alegría empezaron a deslizarse por sus mejillas. Su esposa estaba viva. ¡Qué bueno! Adoniran descendió por la escalerilla tan pronto lo colocaron y corrió a abrazar a su esposa. Y corrió a los brazos de su Anne. Así es. Y entonces, aquella noche se quedaron hablando hasta muy tarde. Anne insistió en que Adoniran le contara la primera historia, ya que deseaba saber dónde había estado y por qué no venía acompañado de ningún cristiano birmano de Chittagong. Cuando terminó de contarle sus desventuras, Anne le puso al corriente de todo lo acontecido desde su marcha. Adoniran estaba estupefacto por los Pobrecito. hechos tan terribles que habían acaecido. Después de 7 meses y le escupen el facto. ¿Cómo así? No. Estaba asombrado, maravillado. Bueno, maravillado no, asombrado, más asombrado. Sí, pero ¿por qué Anne lo escupió en el facto? No. Quiere decir que estaba muy, muy, muy asombrado, ¿sí? Entonces, le contó los hechos tan terribles que habían acontecido durante sus 7 meses de ausencia. Anne le dijo que durante el primer mes todo iba bien. La virreina vino a buscarlo en distintas ocasiones para ir a excursiones con elefantes. Incluso le había hecho varias preguntas sobre los tratados cristianos que había visto. Poco después las cosas empezaron a cambiar de forma precipitada. El virrey, el esposo de la virreina, fue ascendido y tuvo que trasladarse a vivir a la ciudad real de Ava. No. Entonces ya no vivieron allí en Birmania, sino que ya estaban en Rangún, parte de Birmania, sino que ya estaban en otra ciudad. Entonces esas influencias positivas que Dios había puesto para ellos se fueron de allí. Entonces el nuevo virrey era soltero, por lo cual Anne no podía solicitar una audiencia con él porque no era correcto. Las mujeres en Birmania no podían hablar con los oficiales masculinos. Desgraciadamente George Holt no dominaba la lengua birmana, razón por la cual el misionero no pudo darse a conocer adecuadamente con el virrey. Poco después de la llegada del nuevo virrey, George Holt recibió una orden para presentarse en el juzgado. La orden no especificaba la razón, el requerimiento de su presencia ante el juez, y Anne comenzó a temer que algo negativo iba a suceder. Ahora que no gozaban del favor del virrey, George se presentó en el juzgado, donde le comunicaron la anulación de la ley que les permitía la estancia de los maestros extranjeros. También le dijeron que si no les decía todo lo que había estado haciendo en Rangún, redactarían un informe con su sangre. Las autoridades arrestaron e interrogaron a George durante 2 días. Y como apenas hablaba unas cuantas palabras en birmano, las autoridades tampoco hablaban inglés. El interrogatorio fue largo y tortuoso. Porque imagínate, 2 idiomas diferentes intentando recolectar información era muy difícil. Pero, ¿cómo lo iban a interrogar? No, pues no había forma de entenderse. Fue por aquel entonces cuando nos llegaron noticias por medio de un barco que llegó de Chittagong de que no habías llegado. Sabíamos que a menudo los barcos eran desviados de su curso, pero entonces comencé a preocuparme, dijo Anne, con un profundo suspiro. Algo así. Siento que hayas tenido que pasar por todo esto. Dime, ¿qué pasó después? ¿Por qué dejaron libre a George?, preguntó Adoniran, tomando de la mano a su esposa. Yo estaba empezando a perder la esperanza de volver a verlo otra vez, tanto a ti como a George. Cuando se presentó el profesor de birmano, fue el quien me sugirió que escribiera una petición al virrey de parte de la misión. Me dijo que así averiguaríamos si había sido el virrey quien había ordenado el arresto de George
o si por el contrario, algunos de sus oficiales habían actuado sin su aprobación, con la intención de obtener dinero de la misión por liberarle. El virrey O sea, como una mordidita, como un soborno. Como un soborno, imagínate. El virrey se enfureció cuando leyó la petición y preguntó a sus oficiales por qué habían tratado al maestro extranjero de aquella manera. Poco después se disculparon con George y Un milagro. y le dejaron libre. Pero a continuación sucedió algo mucho peor. No le digo, profe. Como dice mi papá el inglés. ¿Cómo dice? Él tiene un dicho. A ver. Dice, unas son de cal y otras son de arena. Se desató una epidemia de cólera. Cólera era otra enfermedad, ¿sí? Fue terrible, murieron miles de personas. Los tambores fúnebres no paraban día y noche. Profe, o sea que uno se puede morir de rabia. ¿Ah? Sí, es que ahí dice que se murieron de cólera, le dio un cólera. Una cólera que me... No, cólera es una enfermedad, no es cólera de menujé. ¿Listo? Daba mucho miedo. Habían personas sanas que se levantaban felices por la mañana y en el transcurso de esa noche eran enterradas. Yo estaba espantada. A veces deseaba que estuvieras aquí a mi lado, pero en otras me alegraba que estuvieras lejos de esa terrible epidemia. Adoniram vio cómo Anne se limpiaba las lágrimas que llenaban sus ojos con el borde de un pañuelo. Además, continuó ella, la gente que llegaba a Rangún en el barco hablaba de rumores de guerra entre los birmanos y los británicos. No. ¿Escuchaste hablar de eso en Madrás?, preguntó Anne, recobrando la compostura. Se escuchó que la tensión en la frontera entre Birmania e India iba aumentando. Por fortuna, los rumores no pasaron más, aunque consiguieron atemorizar a Pip Hawke de tal forma que insistió en que George y ella se fueran a Calcuta. ¿Y qué les hizo cambiar de parecer? No han cambiado, de hecho, se marcharán en una semana. Debido a que la carga de la bodega se había desplazado peligrosamente, volverán a marcharse tan pronto como solucione el problema de la carga. Wow. George había empacado la imprenta y había llevado al barco, pero la imprenta fue donada para ser utilizada en Birmania, dijo Adoniram, con un tono de frustración y desilusión en su voz. Ya lo sé, George me había dicho que imprimirían todo lo que traduzcamos. Solo pretende hacerlo en el lugar más seguro, eso es todo. Adoniram y Anne permanecieron en silencio durante algunos instantes. Se me olvidaba, exclamó Anne. Tengo una buena noticia, mira, no todo era tan malo. ¡Qué bueno! Una buena noticia entre tanto calvario. Así es. Hace 2 meses recibí una carta de la Junta Bautista de Misiones, en la que nos anunciaron que van a enviar a 2 matrimonios más. ¡Wow! Los Whitlock y los Coleman. Los Tliglock y los... Whitlock y Coleman. Y Coleman, claro. bien. Si es que yo no le he podido aprender a mi papá, eso sí. Dios se llevaba a un matrimonio, pero le reemplazaría con 2, dijo Adoniram con una gran sonrisa. Ya sé. Dime. Como cuando uno pone una semilla y sale un árbol y de ese árbol se producen muchas otras frutas. ¿Viste que ese sacrificio y esas cosas difíciles que ellos han vivido han hecho que otras personas puedan venir ahora? Porque han abierto el camino. Qué difícil. Muy difícil, pero vale la pena. Por eso ellos seguían allí. Si la semilla no cae y muere, no puede llevar mucho fruto. Así es. Entonces, ahora todos estarían unidos para promocionar el trabajo misionero en Estados Unidos de América. ¿Te imaginas lo que vamos a poder llevar a cabo con 3 familias misioneras aquí?, dijo Anne con entusiasmo. Estoy segura de que todo va a salir bien, sobre todo ahora que has vuelto a casa. Al contemplar los ojos azules y brillantes y plenos de esperanza de su esposa, Adoniram casi se convenció a sí mismo de que Anne tenía razón, pero en su interior tenía un pensamiento de que lo peor aún estaba por llegar. No puede ser, profe. ¿Cómo así? Bueno, pues ahora terminamos este capítulo. ¿Cómo? Sí, ¿Ya? ahí quedamos. Ya no te voy a leer más. No. Más por ahora. Bueno, pero luego seguimos porque es que esta historia yo no sé en qué es lo que va a terminar. No sabemos en lo que va a terminar, pero seguro que Dios, acuérdate que aunque a veces las cosas no están bien, Dios las usa para nosotros, para nuestro bienestar. Claro que sí. Y entonces nuestros chicos van a contar algo parecido. Entonces recordemos la tarea adicional a las preguntas que hacemos.
La tarea es, ustedes van a escribir en los comentarios del video o de la tarea en qué situaciones y en qué formas ustedes han visto que Dios en este tiempo que hemos estado guardaditos en casa ha provisto. Ustedes pueden decir, uy no, Dios nos ha dado alimento, o Dios nos ha dado la bendición de poder estar juntos, o ahora Dios nos ha dado la posibilidad de pasar más tiempo. Recordemos que a veces nosotros buscamos las bendiciones en cosas muy grandes, pero nos olvidamos que los pequeños detalles a Dios también le gustan mucho. Uf, esa profe es muy sabionda. Bueno, mi querido Mr. Watson, es hora de despedirnos. Pero nos veremos dentro de muy poquito tiempo. Listo, profe. Por este mismo canal. Por este mismo canal. ¡Yo! ¡Chao! ¡Chao, chicos!